Ok, bueno, vamos a continuar entonces con el segundo módulo de Innova, que básicamente es la idea es construir cada paradigma de investigación basado a lo que conocimos en el primer módulo de Innova. Y básicamente en la clase de hoy, que sería la sexta clase del módulo 2, vamos a evaluar factores pronósticos y el diseño adecuado de los estudios de cohorte, que son básicamente los estudios pronósticos, aunque ya vamos a ver que hay ciertas diferencias cuando hablamos de pronóstico y eso lo vamos a ir aclarando en la medida en la que se desarrolle el seminario. Como objetivo principal de esta clase, pues básicamente vamos a tratar de ayudar tanto a los médicos como a los residentes en formación. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Son los para el diagnóstico, que son los que siempre vienen. Ayudar a los médicos e investigadores de la salud a dominar los conceptos básicos sobre cómo realizar un estudio pronóstico de alta calidad desde una perspectiva metodológica y haciendo nuevamente la misma salvedad de que la intención es ir aclarando términos estadísticos, pero esos términos estadísticos los vamos a conocer a fondo en el módulo 3. Básicamente, la medicina actual o la medicina o esta nueva era que se trata en la que se centra la medicina de precisión, se centra justamente en esa capacidad de predecir la probabilidad de un estado de salud futuro de un paciente con función o alguna función de sus características clínicas o no clínicas. Permítanme ir aceptando aquí a todos los que ingresan. En función a esto, el diseño de estudios de pronóstico se convierte entonces en uno de los más importantes para los médicos clínicos en vista de que es cada día el diseño que más se apega a lo que buscamos, que es básicamente predecir el desenlace final de un estado de salud, sea esto a través de un método diagnóstico o sea tras una intervención, que puede ser un procedimiento intervencionista o un tratamiento médico. Pero desde el punto de vista práctico, la clase de hoy la vamos a dividir en 4 apartados. Clasificar los objetivos, generar una pregunta de investigación adecuada, planificar el estudio y reportar y analizar los datos. Si ven objetivos específicos de esta clase, pues no es distinto a los objetivos específicos de casi todos los diseños que vamos a ver posteriormente. Cómo vamos a clasificar los objetivos, cómo vamos a generar una pregunta de investigación adecuada, luego cómo se planifica ese estudio y finalmente cómo se deben reportar y analizar los datos de ese tipo de diseño metodológico específico. Perfecto. Lo importante en este tipo de diseño es saber que cuando queremos predecir no es lo mismo que utilizar un elemento pronóstico. Entonces, por eso, a su vez, los estudios pronósticos los vamos a subclasificar en los diferentes tipos de diseños pronósticos. Los diseños pronósticos de por sí vienen implícitos a la palabra estudio de cohorte, quizás en la metodología clásica de investigación. Pero la metodología actual en la investigación clínica, pues trata siempre de obtener el mejor resultado de todos los diseños metodológicos. Y para eso tratamos entonces de estratificar los estudios pronósticos y reconocer que podemos establecer pronósticos sin tener que hacer un estudio de cohorte. Porque cuando hablo de un estudio de cohorte, hace referencia a un estudio prospectivo con un periodo de seguimiento prolongado. Y eso muchas veces tiene limitaciones, porque evidentemente hacer un seguimiento prolongado limita al investigador. O sea, no es lo mismo que el investigador pueda sentir que en 6 meses tenga los resultados a que tenga que seguir al paciente 20 años para poder conocer el impacto de la hipertensión sobre el glomérulo, tal como era el ejemplo anterior de la clase de previa. Entonces, en función a eso, se han clasificado en 4 tipos de diseños pronósticos y de aquí en adelante vamos a darnos cuenta que los primeros 3 quizás pueden tener similitudes metodológicas, pero el cuarto es el que quizás sí nos exige un diseño metodológico específico. El tipo 1, que es la investigación pronóstica fundamental, pues es el primer tipo de diseño metodológico de pronóstico que se había elaborado. Y básicamente trataba de establecer el valor pronóstico a través de estudios ecológicos o poblacionales, que es realmente a lo que hace referencia, no sé si lo han escuchado en otras oportunidades, pero cuando hablamos de riesgo atribuible a la población, no sé si se han escuchado eso, o sea, no es lo mismo saber la forma en la que una enfermedad se expresa en un consultorio determinado a la forma en la que esa enfermedad se expresa en una población. Entonces, vean cómo la metodología es tan ambigua que cuando hablábamos de estudios ecológicos o poblacionales, tal como lo veíamos en el esquema inicial en la clase de Innova, ecológicos. Dígame, doctora, creo que escuché a alguien que hizo alguna intervención. ¿Se escucha, doctora Vicky? Ah, perfecto, ya. Listo.
Ok. La intención es saber que, a pesar de que un estudio ecológico poblacional hace referencia a estudios de frecuencia, prevalencia o incidencia, también estos estudios ecológicos nos permiten evaluar pronósticos, siempre y cuando el diseño metodológico se apegue a cumplir esos objetivos. Entonces, los diseños pronósticos tipo 1 o pronósticos fundamentales se centran en establecer el pronóstico general, a lo que también llamamos riesgo atribuible a la población o incidencia, en una población amplia. Por ende, en su definición nos quiere decir que todo estudio pronóstico que se quiera hacer de tipo fundamental, vamos a tener que tener una cohorte de pacientes larga. Entonces, por eso es que en este diseño siempre hacemos referencia a los estudios pronósticos como los estudios de cohorte. El tipo 2 es el tipo de investigación de factores pronósticos que quizás para nosotros como investigadores clínicos, los tipo 2 y tipo 3, cada día tienen más relevancia y es muchas veces el tipo de diseño metodológico que nos permite aclarar más dudas de los que habitualmente veníamos acostumbrados a ejecutar. Y para mí es el centro de esta clase. O sea, yo necesito que ustedes como investigadores clínicos en potencia se desarrollen en la terminología adecuada para el diseño metodológico. Ya nos vamos a dar cuenta que de aquí en adelante ustedes no deberían por qué solamente basar su descripción metodológica en función de ese esquema inicial que yo le di, sino que ahora simplemente podemos hacer la salvedad de decir que es un estudio pronóstico tipo 3. Y eso nos ahorra el tiempo de estar explicando que es un estudio pronóstico, un estudio prospectivo, contemporáneo, no contemporáneo, longitudinal, transversal. O sea, ya cada uno de esos diseños tienen establecido a su vez su propia metodología. Entonces, es implícito decir que un estudio tipo 1 es un estudio de cohorte. ¿Entendí? Hacer un estudio de cohorte, lo que yo debo decir es si es prospectivo o retrospectivo. Pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Los tipo 2, que es la investigación de factores pronósticos, va a investigar si la expresión de un factor entre personas con una enfermedad está asociada con un resultado futuro importante para el paciente. Si vemos esa clasificación, que es esa definición estandarizada, hace referencia a enfermedad. O sea, debemos hacerlo en pacientes que ya estén expuestos. No sé si recuerdan de la clase pasada donde hablábamos de los expuestos y no expuestos. Ustedes que estuvieron aquí se acuerdan. ¿Sí? Entonces se den cuenta que la exposición es una forma en la que nosotros podemos hacer uso de la aleatorización, no intencional. ¿Me entienden? Cuando yo hago referencia a, voy a incluir en mi estudio, pacientes con hipertensión y sin hipertensión, estoy exponiéndolos a una condición, pero yo no le hice una intervención. Intervención es que yo modifiqué un parámetro. Exposición apareció de forma esporádica en esa población, que puede explicarse desde el punto de vista biológico como quieran, pero desde el punto de vista estadístico, eso simplemente aparece. Es el azar. ¿Okay? Entonces, si es así, el tipo 2 se limita a pacientes que ya estén expuestos. O sea, este tipo de estudio no se puede hacer en un estudio de casos controles. ¿Por qué? Porque los controles tienen que ser sanos. ¿Sí? Entonces, para los estudios de casos control, los estudios de tipo 2 o de investigación pronóstica, en la que yo quiera evaluar la exposición a determinados eventos y quiera compararlo con otro grupo de estudios, debo hacer una intervención. ¿Sí? O buscar otra exposición, es decir, hipertensos con diabetes e hipertensos sin diabetes. ¿Me entiendes? La exposición 1 es hipertensión y la exposición 2 es diabetes. ¿Se está entendiendo eso, no? O sea, no puedo incluir pacientes que no tengan al menos una exposición, que determino yo cuál es la exposición principal. En el tipo 3, que es la investigación de modelos de predicción, quizás para nosotros esto tiene aún más valor, porque los modelos de predicción es lo que cada día vamos a empezar a usar más, las escalas predictivas, las clasificaciones, los score pronósticos, los score diagnósticos que hacemos uso en la práctica clínica habitual y que nacen de un diseño tipo 2. O sea, para yo poder llegar a un tipo 3, tuve que haber ya diseñado un tipo 2. ¿Qué quiere decir un tipo 2? Un tipo 2 es, yo creo que la procalcitonina mayor a 2 se correlaciona con la aparición de sepsis. Tengo esa idea, esa hipótesis principal, y entonces diseño un estudio en el que asocio o relaciono valores de procalcitonina y riesgo de sepsis. Y utilizo un fenómeno que sea indudable. Por ejemplo, el nivel de lactato o las granulaciones tóxicas en la célula. ¿Entiendes? Entonces, si tengo granulaciones tóxicas, eso es un signo patognomónico de sepsis y yo lo voy a comparar con los valores de procalcitonina. Simplemente estoy correlacionando
procalcitonina con granulaciones tóxicas en una exposición que es los pacientes con sepsis, ¿sí? Cuando hablamos del tipo 3, que es la investigación de modelos de predicción, ya no solamente voy a utilizar un punto, un solo factor, o sea, procalcitonina versus mi punto control que vendría siendo granulaciones tóxicas. No, quiero evaluar muchos factores. Entonces, en eso podría ser, por ejemplo, el SOFA, que utiliza 7 caracteres, entonces 5 caracteres. Y esos 5 caracteres a su vez en diferentes rangos. O sea, estoy evaluando 5 factores que pueden tener 7 respuestas cada uno distintas. Y en función a eso le otorgo un puntaje y en función a ese puntaje eso tiene una capacidad predictiva de sepsis. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Un factor único asociado a una exposición es un tipo 2. Múltiples factores asociados a un solo factor es un tipo 3. Esa es la forma más sencilla de entender. Este tipo de investigación busca establecer un modelo de predicción de múltiples factores pronósticos a partir de la cual se pueden calcular los riesgos de un criterio de valoración específico para pacientes individuales, pero este modelo de predicción también puede denominarse nomograma, algoritmo, sistema de puntuación, herramienta o índice, que vendría siendo los mismos ejemplos que ya le coloqué previamente. Entonces, cuando queramos evaluar un score o múltiples factores, este es un tipo 3, pero tiene que haber un soporte de que cada uno de esos factores ya fue asociado por individual a la exposición, ¿sí? En un diseño previo tipo 2. Que no siempre se tiene que hacer en ustedes, ¿no? Si ustedes tienen la referencia bibliográfica donde ese factor se asoció a esa enfermedad, ya usted lo puede incluir entonces en un tipo 3. Y el tipo 4 es quizás el más distinto de todos estos anteriores, que es la investigación en medicina estratificada. En otros términos, son las investigaciones más modernas de predicción que vendrían siendo el análisis por clúster o análisis por conglomerado. Que básicamente lo que va a tratar de identificar son factores predictivos potenciales en subpoblaciones de pacientes que demuestren un efecto diferencial del tratamiento sobre un resultado de salud. Desde el punto de vista teórico parece muy complejo, pero simplemente lo que nos está queriendo traducir es que son factores que no llegan a determinar pronóstico, pero que sí pueden predecir ese pronóstico. O sea, se adelanta al pronóstico. Hay diferencias entre predicción y pronóstico. El pronóstico es causalidad. O sea, si yo digo que la procalcitonina se asocia a muerte a los 6 días en pacientes con sepsis que están en terapia intensiva, los valores de procalcitonina, eso tiene un valor pronóstico. Pero si yo digo que la procalcitonina entre 2 y 10 tiene un valor predictivo para ingreso a UCI, lo que estoy diciendo es que algunos entran, otros no, pero el porcentaje mayor entra, ¿sí? Eso pasa, el mejor ejemplo es la procalcitonina. Si una procalcitonina mayor a 10 es ingreso a UCI prácticamente, pero entre 2 y 10 no sabemos. Puede que sí, puede que no. Por un porcentaje elevado, sí. Pero sabemos que por debajo de 2, no. ¿Me entiendes? Entonces, predicción es la capacidad de que un porcentaje, una proporción de esa población llegue al evento, y pronóstico es una relación lineal entre la aparición de ese fenómeno y el evento. Permítanme un segundo, que hay personas aquí esperando para ser admitidas. Es probable, no, aquí sí se ve bien. Pero bueno, básicamente los diseños pronósticos, y ya vamos a ver cómo de aquí en adelante, vamos a ir modificando lo que sabemos. O sea, vamos a ir llenando los espacios que teníamos dudas todavía. Al principio de Innova hablábamos de pico, y con pico nos casamos. O sea, todo lo que sea importante por investigación debe pasar por pico. Ahora sabemos que no, que sí, la gran mayoría puede responder pico, quizás podemos quitar alguna de esas letras, pero muchas veces tenemos que sumar otras letras para poder considerar que esa pregunta es importante. Entonces vamos a conocer cómo vamos a migrar de pico a picot, a pfot y a pfot, que vendrían siendo los 3 tipos de diseños de preguntas que podemos hacer en investigación pronóstica. Y ya después vamos a ver cómo pico incluso se puede migrar a pinor en diseños de diagnóstico, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, en los estudios de intervención, siempre le vamos a sumar una T a pico. Esto se está adelantando a la clase número 9 de investigación, que es básicamente los diseños de intervención, pero los diseños pronósticos, al tener en muchos casos que hacer una intervención para comprobar esa exposición, es importante solo conocer cuál es la diferencia.
Entonces, para los estudios de intervención, vamos a tener el formato pico, población, intervención, comparación y resultados, pero le tenemos que sumar el tiempo de seguimiento, porque ciertamente si yo voy a hacer una intervención, tengo que evaluar el comportamiento de esa intervención en el tiempo. Ese tiempo pueden ser 2 minutos. O sea, puede que yo le dé al paciente una carga de insulina, le coloco una dosis de insulina y le evalúo la glicemia al minuto, los 2 minutos, los 3 minutos, los 4 minutos. Okay. No estoy queriendo decir que el tiempo tiene que ser 2 años. Pueden ser en los primeros 5 minutos, pero hay un tiempo de seguimiento. ¿Sí? Para los estudios pronósticos, el tiempo es obligatorio, porque estoy hablando de pronósticos, o sea, debe haber una relación más allá de la causalidad, sino temporal e incluso espacial. Entonces, en esos estudios pronósticos, los primeros 3, que son muy parecidos, en los que conviven los estudios cohorte y los estudios de casos controles, en algunos casos, o casos de exposición, para no decir control, el diseño de la pregunta va a ser muy similar. Básicamente podemos cumplir con el formato Picot, pero es obligatorio quitar tanto la intervención como la comparación, porque muchas veces no estoy haciendo una intervención, simplemente estoy evaluando la exposición a determinado factor, y ese factor pronóstico es el que voy a correlacionar en esa población de estudio. O sea, simplemente yo estoy evaluando es la presencia de hipertensión o de nefropatía hipertensiva en pacientes con hipertensión. ¿Sí? No tengo por qué hacer una intervención y tampoco tengo por qué tener un punto de comparación en todos los estudios, ¿no? No en una gran mayoría. Para los estudios tipo 4, en los que sí estoy tratando de evaluar una determinada intervención en una determinada población, yo ahí sí voy a incluir entonces, aparte del formato Picot habitual, quito la comparación y sumo el factor pronóstico. Porque ahora voy a evaluar la relación entre esa intervención y el factor que yo estoy evaluando. Por ejemplo, el mismo ejemplo que usamos la clase pasada. Si yo, aparte de ya haber establecido cuál es la exposición entre el tiempo a la hipertensión y la aparición de nefropatía hipertensiva a los 20 años, ahora quiero comparar si los inhibidores de CGLT2 o los análogos de receptores GLP1 impactan sobre la aparición de enfermedad renal crónica. Mi intervención va a ser CGLT2 y análogos receptores de GLP1 versus los que no toman estos fármacos. ¿Me entienden? Ahí sí estoy yo modificando una variable, estoy colocando un tratamiento. Entonces este es el mixto entre los diseños pronósticos y los diseños de intervención. Este tipo de diseños de pronósticos tipo 4 también permiten que se incluyan un tipo de ensayo clínico, que vendrían siendo los ensayos clínicos no aleatorizados o cuasi experimentales. Porque si yo tomo la intención a tratar como un fenómeno de intervención, estoy entonces también considerando la exposición a un factor y su relación con una modificación que yo hice. Por ejemplo, si yo tengo el registro del servicio de nosotros de endocrinología en endocrinidad, en la que en los últimos 5 años no habían en Venezuela, no existían, los análogos receptores GLP1 y los inhibidores del CGLT2. Y desde hace 5 años para acá estoy empezando a prescribir análogos receptores GLP1 inhibidores del CGLT2. Yo puedo tener un grupo de comparación, o sea, yo puedo utilizar en algún punto esta misma población como comparación para hacer un estudio. ¿Sí? ¿Sí? Ok, yo quiero evaluar. Sí, Miguel, por favor, ¿nos pueden enseñar un poquito la luz? Yo quiero comparar el impacto de los CGLT2 inhibidores del CGLT1 en pacientes hipertensos y la aparición de nefropatía hipertensiva. Ok, pero es que no tengo, ahorita a todos los que me llegan le estoy poniendo CGLT2 y análogo receptor de GLP1. Claro, porque el tema es que yo bioéticamente sé que todos los pacientes deberían recibir, que tengan nefropatía, ¿verdad? Que tengan proteinuria al menos, que tengan análogos receptores de GLP1 o inhibidores del CGLT2. Porque esa es la mejor, ya sabemos por evidencia que esa es la mejor alternativa. Entonces yo no tengo por qué dejar de prescribirlo. Todos los que me lleguen con proteinuria yo debo prescribirle eso al paciente. ¿A ti te parece que yo ahorita podría hacer un estudio en el que compare una población sana a una población expuesta? Claro que puedo. No. No, yo tengo que. No, yo A la no que sé no cómo le vamos a hacer podía colocar porque análogos receptores GLP1 y CGLT2. le Hace diré a mi 5 tía que años me venga a atrás. buscar porque. Simplemente no está en este momento temporal. Está en un momento temporal lejano. Pero
sí lo puedo tomar, porque es la misma población. La gente seguía llegando a la consulta de endocrinología. O sea, yo no estoy diciendo que voy a tomar los de cardiología y los de endocrinología. Estoy diciendo que del servicio de endocrinología, pero voy a tomar cuando yo no lo prescribía, porque simplemente eso no existía. Y es una población que en teoría es igual de heterogénea que la que yo puedo estar recibiendo ahorita. ¿Me entiendes? Porque sigue estando el servicio en el mismo sitio y siguen estando llegando venezolanos del Distrito Capital. ¿Me entiendes? O sea, para que lo vean así. Entonces, claro que puedo, y lo puedo hacer sin tener que hacer una intervención yo. Mi intervención fue la intención a tratar, por así decirlo. O sea, los doctores modificaron su conducta porque se dieron cuenta que estos fármacos eran mejor que el otro. Entonces, considero los de hace 5 años atrás como controles o expuestos, 1, y a los que tienen los nuevos que les estoy indicando, el análogo receptores GLP-1 y CGLT2, los expuestos, 2. Entonces, sí puedo hacerlo en 2 tiempos temporales distintos. En ese momento, o sea, lo podemos utilizar el término controles históricos, que es lo que realmente ocurre. O sea, estoy tomando controles del pasado con casos del presente. Eso puede ocurrir. Entonces, sin tener que hacer una intervención como tal, yo estoy a través de un estudio de cohorte, porque eso realmente es un estudio de cohorte. Yo estoy incluyendo pacientes desde el 2010 hasta el 2021. Solamente que temporalmente sé cuándo puedo dividirlos y decir, de aquí en adelante empecé a colocarles a estos medicamentos, de aquí en adelante no. Entonces los controles son aquellos y los casos son estos, por así decir, caso control. Pero realmente yo lo que hice fue un estudio de cohorte a través de un diseño prospectivo no contemporáneo. Pero todo eso se resume en un estudio pronóstico tipo 4. ¿Sí? Y ya nos ahorramos esa larga lista de palabras complejas que entender. O simplemente un estudio cuasi experimental de intención a tratar. Yo sé que es un poquito complejo, pero la idea es que vayan sumando información a lo que ya sabemos. Entonces, que se acuerden más o menos de lo que hemos venido hablando y vamos a ir viendo cómo vamos a ir construyendo los siguientes. Ahora bien, ya están viendo una diapositiva para los que están llegando ahorita, los 4 grupos de diseños pronósticos. Sabemos que los 3 primeros básicamente pueden responderse a través de una pregunta en el formato PFOT, que básicamente excluye la intervención, porque simplemente estoy hablando pronóstico de una intervención, de un factor sobre una exposición. Y los tipo 4 en los que quiero evaluar una intervención a través y su valor pronóstico, ¿no? Que no es solamente el valor diagnóstico o terapéutico, sino su valor pronóstico. Entonces, si todos los voy a pasar a través de ese formato y luego lo voy a estratificar en el tipo de diseño que voy a hacer. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3 debo incluir población, factor, resultados y el tiempo de exposición. Y en función a lo que yo tenga en la muestra, cómo yo vaya a tomar esa muestra, cómo yo vaya a seleccionar a los pacientes, lo voy a clasificar en estudio de cohorte prospectivo o un estudio de cohorte retrospectivo o un estudio de casos control. Todos son válidos para dar respuesta a este tipo de diseño pronóstico. Y es ahí donde está el error. Casarnos con el hecho de que los estudios pronósticos son a través de cohortes. Ahí hay un error, porque de hecho se pierde información valiosa. O sea, yo no puedo empezar a evaluar los análogos de receptores LP1 que tienen 5 años en el mercado, su impacto en los últimos 20 años. No puedo, ¿entiendes? Puedo hablarlo en 5, pero si aparte lo voy a empezar a tomar desde hoy hasta los próximos 5 años, ¿cuándo vamos a conocer el resultado de eso? En 10. ¿Entiendes? Entonces, estamos perdiendo tiempo. Puedo tomar los datos del pasado y considerarlo como un estudio de pronóstico igualmente, siempre y cuando podamos controlar las pérdidas, que es ahí donde viene el problema. Pero la estadística siempre nos ayuda. Entonces, los estudios de cohortes prospectivos van a ser quizás el diseño estándar, el clásico en el que vamos a estar acostumbrados, y para eso básicamente son los tipo 1, aunque los tipo 1 pueden migrar ya también hasta a retrospectivo, pero su principal limitante son los datos faltantes y la pérdida de seguimiento, que pueden reducir la confianza. Pero este es un problema de todos los estudios de seguimiento. O sea, no es un estudio de los estudios de cohorte, no es un problema de los estudios de cohorte solamente. Es un problema de todo lo que lleva seguimiento. O se pierde el investigador y se cansa de 10 años de seguimiento al paciente, o el paciente simplemente también se cansa del estudio y deja de venir a dar información. Entonces las pérdidas siempre van a existir. Lo que debemos es controlar pérdidas y evitar pérdidas en el seguimiento. Tomar bien los datos es importante. Que lo registremos adecuadamente es la principal causa de pérdidas. Los estudios de cohortes retrospectivos
generalmente la principal limitación es que igualmente pueden tener datos mal recogidos al no haber sido pensados antes. O sea, es un diseño, un estudio que yo tengo que ir a revisar los registros médicos. No sé si todos los médicos recogieron la información que yo estoy buscando. Pero si ustedes lo aclaran bien, probablemente sí lo puedan tomar del pasado. Estos estudios, pues generalmente, el beneficio de hacerlo de forma retrospectiva es que tienen una población mayor, porque ya tengo una población conocida, o sea, son tantos años y puedo tomar una población mucho mayor, en la que puede entonces mejorar la validez del estudio, específicamente la validez externa. Y los estudios de casos controles, realmente, pues, el término es lo discutido, porque yo debo en pronóstico siempre tener expuestos. Entonces, siguen llamándose estudios de casos controles, pero en este tipo de diseño tratamos de usar el término casos expuestos para evitar esa confusión entre sanos y no sanos. Pero generalmente este tipo de diseño, si hay un gran número de pacientes disponibles para un estudio, pero pocos de ellos tuvieron los eventos de objetivo, limitan, entonces se podría usar este tipo de diseño. O sea, yo voy a preferir hacer un caso de expuestos en aquellos en los que yo tenga pocos pacientes que lograron el resultado final que yo estoy evaluando, pero tengo una población grande de expuestos. Eso lo puedo hacer. Entonces, es ahí donde nosotros como investigadores clínicos debemos saber cómo tomar la muestra, más de cuál es el tamaño muestral, cómo voy a tomar esa muestra para darle validez a mi estudio. El año pasado se mostró en la jornada un trabajo con análogos de receptor de GLP-1. En la primera muestra quizás de ese tipo de fármacos en Venezuela y en el servicio. Y para la fecha solamente habían 27 casos reportados. Y 7 del Hospital Vargas de Caracas. Entonces, ¿cómo tú hacías para tomar dos muestras tan poquitas en una población tan expuesta? Porque estoy evaluando obesidad y diabetes con los receptores GLP-1. Obesidad y diabetes, las dos enfermedades más prevalentes, con unos fármacos que casi que no tenemos en Venezuela. Entonces, el diseño fue eso, a través de un caso control, y uno explica por qué esa dispersión muestral. ¿Entiendes? Para que se entienda eso. Para los tipo 4, obligatoriamente debemos pasar por los ensayos clínicos. Pero el ensayo clínico no es aleatorización, que eso es importante. El ensayo clínico puede ser aleatorizado o no aleatorizado. Entonces, yo incluso puedo hacer un ensayo clínico a través de un prospectivo no contemporáneo, con el ejemplo que ya les puse previamente. Así que todos estos diseños son factibles en un corto tiempo de ejecución, siempre y cuando el diseño metodológico sea el adecuado. Ahora sí, hay diferentes limitaciones desde el punto de vista práctico y que se deben cumplir en un diseño pronóstico adecuadamente. La población es quizás uno de los aspectos más importantes a aclarar siempre, pero la población siempre debe incluir personas con una etapa similar de progresión. Eso es importantísimo. O sea, yo no puedo comparar pacientes con hipertensión que tienen más de 10 años con menos de 10 años, por el mismo ejemplo que ya les puse anteriormente. Tenemos que buscar siempre que la población a la que yo voy a comparar sea lo más similar posible. E incluso eso lo vamos a ver más adelante, pero se puede establecer una relación 1 a 1. O sea, que yo ponga en un grupo a los que tengan las mismas características o características similares que al otro grupo, para que de esa forma se pierdan los factores de confusión. Y además, todos los pacientes deben estar libres inicialmente antes del resultado de interés. No sé si ustedes han leído en los ensayos clínicos que dicen tienen un periodo de limpieza, un periodo de no exposición, que es ese momento en el que a lo mejor yo decido, mira, él venía tomando metformina, le quité todos los medicamentos a todos y a los 2 meses le inicié a unos liraglutida y a otros CGLT. Porque necesitas que no estén expuestos a nada. Porque hay un efecto posterior, ¿me entiendes? O sea, si tú vienes tomando metformina los últimos 3 meses y otro grupo no, probablemente el efecto de la metformina se prolonga durante el estudio. Y no estás evaluando solo liraglutida, sino liraglutida más el efecto posterior de la metformina. La intervención específicamente se deja para los tipo 4 y los detalles de las intervenciones en los brazos controlados aleatorizados deben describirse claramente como en todos los ensayos clínicos. O sea, yo debo decir cómo le voy a dar la liraglutida, qué dosis lo voy a administrar, en qué dosis lo voy a incrementar, todo esto. Los factores pronósticos se deben enumerar tanto los candidatos que vamos a considerar como factores pronósticos y además se debe informar cómo, dónde y cuándo fueron medidos por los investigadores. Eso debe estar escrito en el protocolo. O sea, yo voy a evaluar liraglutida que le administré en este momento de la enfermedad a esta dosis y lo mantuve en seguimiento durante este periodo. Todo eso debe estar escrito antes de iniciar el estudio. Y los datos perdidos, que quizás es el espacio más gris de todos los diseños de investigación, hay quizás solamente datos puntuales de cómo lo vamos a regular. No voy a prolongar aquí para que no se me pierda. Pero de los 3 primeros tipos de diseños de estudios pronósticos,
siempre podemos ajustar la pérdida a través de la atrición muestral, que se las enseñé cuando hablamos de cálculo muestral, no sé si recuerdan, que era la forma en la que podíamos establecer si la pérdida en el seguimiento era significativo o no. Si es menor a 2.7, se considera que la pérdida no fue significativa, y si es mayor a 2.7, entonces la pérdida fue estadísticamente significativa. También hay otros métodos más complejos como las imputaciones múltiples, pero eso se deja para los estudios en los que utilizamos modelos de regresión de Cox, que son los que se deben utilizar para los tipo 4. No se estresen por los términos modelos de regresión de Cox. Lo vamos a aprender en el módulo 3. Solamente quédense con que es un método estadístico que vamos a usar más adelante. Con respecto a los resultados, deben ser reportados en ciegos. O sea, no debemos, en los pronósticos, debemos siempre mandar las tablas sin identificar cuál es el grupo de exposición y grupo no exposición, simplemente utilizar un código, puede ser A y B, C y D. El investigador sabe cuáles son las palabras, pero el estadístico no, para evitar entonces siempre el sesgo en el momento del análisis. Y el tamaño muestral, que siempre nos estresa a todos cómo debo hacer el tamaño muestral, la diferencia de los diseños pronósticos son la forma en la que lo calculamos. Para el tipo 1 podemos utilizar PAS, que lo vimos en cálculo muestral, y es sumamente sencillo porque es básicamente un estudio ecológico poblacional. Si ya yo conozco una incidencia conocida o una prevalencia conocida de una determinada exposición en una enfermedad, establezco su desviación estándar y con eso calculo la población. Ya eso lo vimos en la clase de muestra. El tipo 2 y el tipo 3, al ser muy similares, tenemos que utilizar siempre modelos multivariables. Que los modelos multivariables son el más clásico en investigación clínica, es el modelo de regresión de Cox. Pero eso no es nada de qué preocuparnos. Jesús ya está en el departamento y él también nos va a ayudar a calcular. Ahora bien, si hay características distintas para cada uno y es la forma en la que se analiza el factor pronóstico. Cuando es un factor pronóstico que requiere al menos 10, un factor pronóstico, si son varios factores pronósticos, perdón, en el tipo 2, se tiene que tener al menos de 10 a 25 respuestas establecidas para ese mismo factor. Y si el factor pronóstico es un solo factor pronóstico, entonces se debe tener al menos 10. Eso debe estar allí. Y esa regla se debe cumplir para que matemáticamente el modelo de regresión de Cox sea lo más adecuado. Pero eso tampoco lo tiene por qué hacer el investigador clínico. El estadístico debe analizar adecuadamente los puntos de corte de esa lista completa de datos que ustedes envían. Para los tipos 3 se cumple el principio de un solo factor. O sea que al menos deben tener 10 respuestas para ese mismo factor. Y para el tipo 4 es quizás más fácil desde el punto de vista estadístico, pero más complejo para el investigador de entender cómo se hace el cálculo de la muestra. Porque se debe hacer modelos de regresión lineal mixtos. Estos modelos de regresión lineal son un poco más complejos, pero además nacen de una población conocida. Por ende es que los tipo 4 generalmente se dejan para estudios, para subestudios. O sea, ya yo hice un estudio tipo 1, tipo 2 o tipo 3 y quiero evaluar una intervención 1 versus una intervención 2. Y entonces ahí hago otros análisis. Pero eso lo vamos a ver en la clase 4 del módulo 3. Listo. Yo sé que es un poco más complejo, pero traté de dárselo desde el punto de vista lo más práctico posible y que sepan que cada diseño va a tener características propias. Y cada diseño se va a fundamentar en diferentes tipos de investigación. Entonces, si sabemos eso, sabemos que a partir de ahora un estudio pronóstico no hace referencia a un estudio de corte, sino a un estudio donde yo busco causalidad. Más nada. Eso puede ser a través de un estudio de cohorte, puede ser a través de un estudio de casos expuestos, puede ser incluso un ensayo clínico aleatorizado o no aleatorizado, siempre y cuando yo controle las variables de estudio y los factores que estoy considerando como pronóstico, la exposición y la intervención. Si tienen alguna pregunta, pues bueno, estoy aquí para responderlos entonces. Yo espero que haya muchas porque yo creo que este es un tema un poco más complejo y es mejor que ustedes lo pregunten ahorita porque la mayoría de los trabajos de investigación que hemos recibido podrían ser muy bien ejecutados a través de estudios de pronóstico, pero no los conocemos. Entonces creo que es mejor que pregunten todo lo que puedan. En mi caso particular, el proyecto, este año es una de muchas temáticas, pero el año que viene yo quiero implementar el protocolo de resonancia cardíaca en la clínica. Ya, pues, muy amplio, visual, yo lo quiero enfocar en infarto agudo hepático. En ese caso, va a ser experimental, porque yo voy a hacer la resonancia como clínica, pacientes en fase aguda de su nombre o hacer por ¿Qué es un estudio experimental?
En un estudio experimental, lo que pasa es que no, es mejor dejarlo tranquilo. Sí, puede. El estudio experimental, disculpen el micrófono, no nos va a dar hasta allá. Los estudios experimentales son aquellos en los que nosotros hacemos una intervención. O sea, ese concepto de experimentación, que es la que tú tienes, que es si yo voy a hacer tal procedimiento, es experimental. No. La experimentación básica es esa, sí, sin duda. O sea, si yo voy a agarrar un tubo de ensayo y lo voy a meter aquí en un reactivo, entonces eso es un experimental. Pero en investigación clínica, experimentación es intervención. De hecho, yo quisiera que empezáramos a usar el término intervención, o sea, estudios de intervención y no estudios de experimentación para que no tengan esa misma duda siempre. Lo que pasa es que la literatura sigue diciendo experimental, entonces o sea, tenemos que hablar de experimental. Tu estudio es un estudio experimental. Si tú haces una intervención sobre la población, ¿tú vas a hacer con tu método diagnóstico una intervención o tú lo vas a usar como método diagnóstico? Como método diagnóstico. Entonces, tu estudio no es un estudio experimental. Tenemos aquí estudio. Vamos para allá. Sería, tengo aquí experimental. ¿Y cuál es la contraparte del experimental? Los observacionales. Observacionales. Si tengo entonces experimentales y observacionales, ya yo sé que dependiendo, no es que en radiológico ustedes no me pueden hacer un experimental, claro que pueden hacer un experimental. ¿Entiendes? Habrán técnicas de intervención en imagen, ¿entiendes? Ustedes sabrán cuál, pero como lo que vas a hacer es diagnóstico, no es un experimental. Tú lo que estás es observando un fenómeno a través de dos métodos de tu estudio, en resumen, se debería llamar un estudio de test versus test, que lo vamos a ver en los diseños diagnósticos, viene en la próxima clase. Pero, desde el punto de vista, si tú vas a evaluar pronóstico a través de un método diagnóstico, que eso sería un tipo 3, porque es predicción, no estoy haciendo pronóstico, simplemente estoy pidiendo la capacidad predictiva de un método diagnóstico, es un estudio pronóstico. Los estudios pronósticos pueden ser casos controles o pueden ser cohortes, ¿verdad? Y los estudios de casos controles y cohortes dentro de los observacionales, ¿cómo están? ¿Cómo se clasifican los observacionales? Si se está escuchando aquí, sí se escucha. Perfecto. Descriptivo y analítico. Entonces, descriptivo es, yo agarro una descriptivo, una población y dije, bueno, voy a ver cuántos son hipertensos y cuántos no. Estoy contando características, estoy mostrando una característica, punto. Y los analíticos son aquellos en los que yo permito correlacionar una exposición, una intervención, una característica, un evento, un desenlace con otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, como tú quieres evaluar, si mal no recuerdo tu trabajo, Manuel, si no tú me corriges, que la capacidad de diagnóstico de la cardiorresonancia para infarto agudo de miocardio, tienes que comparar la cardiorresonancia con el gol estándar. El gol estándar sería eco o angiografía. ¿Entiendes? Entonces, tu estudio es un estudio que podría ser de cohorte si yo a todos le voy a hacer tomografía y cardiorresonancia y eco. A todos. Porque tengo que hacer, es una exposición. Pero si es a uno le voy a poner eco y a otro le voy a hacer resonancia, bueno, a todos eco, pero a uno le voy a hacer resonancia y al otro no. ¿Entiendes? ¿Ves la diferencia? Ahora bien, ¿cuál es la idea de tu trabajo, Manuel? El protocolo funciona. Eso es muy bien. Pero el protocolo se debe escribir antes. Porque entonces no estás corroborándome nada. Tienes que primero escribir el protocolo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en este primer año? Estás haciendo una revisión teórica, una revisión narrativa del estado del arte actual. Que vendrían siendo, esa es la última clase del módulo, estado del arte. Revisiones narrativas o revisiones sistemáticas.
antes de yo, como aquí no existe el protocolo existe en el mundo, pero no existe en el proyecto. Entonces tú necesitas protocolizar para luego evaluar ese protocolo. Entonces, ese protocolizar es un estudio cualitativo. Esto está fuera de este proyecto. Son estudios cuantitativos. Hace 2 clases atrás estamos viendo los estudios cualitativos, ¿entiendes? Que son el grupo de trabajo, los proyectos factibles, toda la parte de propuestas, ¿me entiendes? De ejecución, de sentimientos, de valores no medidos. Después que tú haces ese protocolo, tú entonces vas al estudio cuantitativo para evaluar un método diagnóstico. Si tú vas a hacer un método diagnóstico, el método diagnóstico siempre se evalúa o por descripción o por analítica. Diagnóstico. Si tú vas a usar una técnica de imagen como terapéutica, entonces puede ser un experto. ¿Okay? Pero si tú vas a comparar simplemente el rendimiento diagnóstico de una prueba versus otra prueba, eso es un estudio analítico. Que si lo vas a hacer porque a todos le haces la misma, le haces las 2 pruebas a todos en la población, o porque le haces a una población uno y a otra población otra, es lo que lo diferencia. Cohorte y caso control. ¿Okay? Todos son válidos. Todos son válidos. Tú acabas de cuenta como yo en la diapositiva te estaba explicando que puedes tener diferentes diseños. Okay. Para diseños pronósticos. O sea, para diseño pronóstico tú puedes decir, tengo un estudio de, que no lo están viendo ustedes acá, pero estudios de cohorte, estudios casos control. Y ese cohorte puede ser prospectivo, puede ser retrospectivo. El diseño no da mejor análisis. Quien te da el análisis es tu interpretación de los resultados. O sea, si tú me quieres hablar a mí de pronóstico y me haces un ensayo clínico, yo te digo, tiene que haber una intervención. Si no hay una intervención, tu diseño está malo. Y el pronóstico está malo. O sea, así sea un estudio pronóstico que parece ser lo más grande, porque ahorita, usted no ha leído eso, o sea, no se dan cuenta que ahorita toda medicina es valor pronóstico de la PCR en infección urinaria. Valor pronóstico de la proteína MSH, que está aquí en los muchachos de anatomía patológica, para cáncer diferencial. Una cosa cualquiera, no sé, ustedes me corregirán si estoy diciendo lo correcto. Pero es eso, entonces, es tanto lo que buscamos, mejorar nuestra capacidad predictiva, porque es lo que nos guía. O sea, si yo sé que el paciente tiene ya proteinuria, entonces, mira, haz algo. No esperes que haga, que deteriore la función renal. Ya está haciendo un estadio inicial. Entonces, todos queremos mejorar en nuestra capacidad predictiva, más allá de tratar. Entonces, no busquen, no piensen que los diseños le dan más validez al trabajo. Un diseño mal hecho antes de un ensayo clínico está mal trabajo. Está mal. O sea, tú querías ver las características sociodemográficas de los pacientes que acuden al servicio de imaginología y hiciste un ensayo clínico. ¿Qué tiene que ver eso con ¿entiendes? Es un simple estudio observacional descriptivo. Lo que pasa es que cometemos este error. Yo digo que es un simple estudio observacional descriptivo. No, o sea, es un estudio observacional descriptivo. Que tiene un valor, que tiene el mismo valor que un ensayo clínico. Un ensayo clínico mal utilizado y mal diseñado sigue siendo mal. ¿Sí? O sea, olvídense de que eso está bien. Lo que pasa es que la medicina basada en evidencia nos arrastró hacia ese lado. O sea, todos tenemos que hacer ensayo clínico. ¿Entiendes? Y no es así. Los ensayos clínicos no siempre dan valor. Si yo quiero saber cuál es el valor, cuál es la capacidad predictiva de la proteinuria en enfermedad renal crónica, ¿por qué voy a hacer un ensayo clínico? Si eso es simplemente un estudio de seguimiento a largo plazo. La respuesta me lo va a dar un estudio de cohorte. Y si es retrospectivo y si es prospectivo, bueno, contrólame las variables. Si tú me lo vas a hacer con un retrospectivo, chévere, que no tenga pérdidas, que la atención te menor a 2.5, que la población sea adecuada, que me hayas descrito la población adecuadamente. Listo. Que me hayas excluido a todo aquel factor que tú sabes ahorita que puede haber sido confusión. Sí, lo puedes hacer a través de un retrospectivo, pero el prospectivo no te garantiza que tú también controles las variables. Porque igual, o sea, vas a hacer un seguimiento a largo plazo, entonces van a haber más pérdidas probablemente. El paciente se canse más, no venga más y ya está listo. Si ya tú sabes que ese paciente tiene 10 años de seguimiento aquí, ya te estás garantizando la no pérdida. O sea, el retrospectivo te garantiza la no pérdida. El prospectivo, tú incluyes a los que hayan cumplido con el periodo de seguimiento. Listo, o sea, tú haces un retrospectivo y estás garantizando un mejor diseño. Pero la gente escucha retrospectivo y piensa que es peor el trabajo. Y eso no es así. Entonces, el retrospectivo bien pensado es un muy buen proyecto. Entonces, quítense nada de eso. A partir de este momento, yo creo que ustedes piensen en que cada diseño metodológico me puede ayudar a dar una respuesta concreta si yo lo utilizo de forma. Si no, no.
pero tienen que cumplir esos 3 pasos. Saber qué tipo de diseño quiero hacer. Yo quiero saber cómo predice esta prueba, yo quiero saber cómo actúa este tratamiento, yo quiero saber cuáles son las características de esta población. Y ahí tienes las 3 preguntas que para mí son básicas. Si son características, esto es un descriptivo. Si es un método diagnóstico, esto es un estudio de cohorte o casos control. Pero si es impacto al tratamiento, probablemente esto sea un experimental, o pueda que un estudio de cohorte o caso control también te lo responda. Ya veremos luego. Ya, entonces, si ya saben eso, escogen bien el tipo, luego el tipo de diseño, pásenlo por la pregunta pico adecuado, para que no sea siempre pico. Ya vean que hay, al menos para pronósticos, al menos hay 4 subtipos más de pico. En diagnósticos hay 2, en ensayos clínicos hay 3 más. O sea, picos se modifica en cada diseño. Y aparte de eso, vean entonces cuál es el tipo de investigación más adecuado. O sea, yo quiero hacer un diseño pronóstico basado en un estudio de cohorte retrospectivo, porque conozco a la población y sé muy bien que tienen las 2 exposiciones que yo estoy evaluando. Y si no lo conoces, entonces haz mejor un prospectivo y controla mejor el cumplimiento de esos factores. Muchas veces pasa eso, o sea, a lo mejor, no sé, el doctor Camperos escribe el diagnóstico de neuropatía diabética en todos sus pacientes y la mayoría de los adultos no. ¿Me entiendes? Algunos no ponen la neuropatía, pero describen la neuropatía en el examen físico. O sea, se les olvida escribirlo en el diagnóstico. Entonces, si tú no lo tienes escrito en el diagnóstico, es un dato perdido. A pesar de que el doctor lo describió y le puso el tratamiento. Pero como tú lo que vas a hacer es revisar la hoja y darte cuenta que tenga neuropatía escrito, no lo vas a contar. Y sí está. Entonces, si no tienes cómo controlar el registro, haz un prospectivo. Si tienes cómo controlar el registro, haz un retrospectivo. Y listo. Pero todo se puede hacer. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta en el grupo. Daniela, ¿se escucha mejor ahora? ¿Se escucha? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Listo. Entonces, si no hay alguna otra pregunta. Ok, el doctor Camperos le va a comentar algo antes de terminar la clase. Ok, estamos ahorita aprovechando las correcciones. Les quería recordar que cuando estén haciendo la redacción, las correcciones, estamos haciendo trabajos que no hacen correcciones. Si se les hace un formato para correcciones, hagan las correcciones. También estamos haciendo trabajos que tienen traducciones literal con Google. Entonces copian algo de un trabajo y traducen literal. Entonces tienen los errores ortográficos de la traducción. Estamos haciendo trabajos que tienen extractos de otro trabajo. Eso no se puede hacer. Ustedes tienen que parafrasear, tienen que hacer una abstracción de la idea que quieren comunicar, que puede estar basada perfectamente en otro artículo. Ustedes no pueden copiar un artículo traducido al español que es exactamente a un artículo que ya existe. Estamos haciendo trabajos que tenemos el formato del anteproyecto, ponen el texto original y dejan la redacción de qué es lo que se debe de hacer. O sea, hay errores de forma. Acuérdense que los errores tanto de contenido como de forma se tienen que corregir para que se les pueda aprobar su proyecto. Eso sencillamente lo que va a hacer es una demora adicional del proceso de corrección. Estamos haciendo trabajos que tienen muy poquita bibliografía. Recuérdense que tienen que citar la bibliografía en el texto. No es una bibliografía que uno pone allí y uno no sabe dónde va ubicada la bibliografía. Entonces hay que poner, después de la frase donde ustedes sacaron esa bibliografía, la cita. Entonces, todo eso está en el paquete inicial de cómo hacer la construcción. Entonces, después que ustedes hagan la redacción, vigilen que se cumpla todas las formas. Porque acuérdense que de repente ustedes están apurados por entregar el proyecto y nosotros le estamos poniendo fechas, pero ustedes ya van a tener la base del trabajo de publicación. Y lo que van a tener que meter solamente son el análisis que vayan a hacer o la recolección de datos o los resultados con las conclusiones, pero ya hicieron todo lo demás para que eso se transforme
en el trabajo final que va a estar listo para publicación. Entonces, si eso ya está hecho, lo que van a componer al final va a ser mucho menor, pero también se exige tantos pasos para el anteproyecto para que ustedes tengan el análisis que lo complementa con las clases de Fernando, de qué es lo que están haciendo como investigadores, de qué trata su trabajo, qué tiene que estar, cuál es la composición de la redacción de un artículo que va para una publicación científica. Porque si ustedes no lo hacen de esa forma sistemática, cuando ustedes intenten llevar ese artículo para una publicación científica, el reviewer, su par que le va a hacer la revisión, si está muy bien entrenado, se va a dar cuenta de los errores metodológicos de forma. Y solamente por eso ustedes le pueden rechazar un trabajo. O se da cuenta el experto en el área, por ejemplo, me mandan a mí a revisar un trabajo de Cushing y yo veo que la gente no sabe lo que es Cushing, no me describieron los conceptos. Entonces, los dos hay que cuidarlos, forma y contenido. Entonces, ahorramos tiempo. Entonces, tárdese una noche, despejaron su mente, hicieron toda la redacción del texto y luego corrijan la forma del trabajo, ¿ok? Porque eso ya es un trabajo, es algo ganado que al final ya está hecho y ustedes lo que van a hacer es pegar lo que falta. Y luego, acuérdense que eso hay que abreviarlo. Porque ahorita nosotros no les vamos a corregir que nos entreguen, no sé, 14, 15 páginas, pero una revista, cada letra, cada frase cuesta dinero en la impresión. Eso hay que reducirlo luego para que sea publicado. No sé si había otra de esas observaciones de Gustavo Fernández que podemos decir ahorita. Sí, yo quisiera aprovechar para aclarar lo de los estudios observacionales y los ensayos, los artículos de revisión. También nos preocupa un poco que casi que todos los artículos de revisión que hemos recibido tienen errores en la concepción del trabajo. O sea, no es un error, es que simplemente ustedes no están familiarizados en qué es un artículo de revisión. Entonces, y eso pasa con casi todos los artículos de revisión que hemos recibido. O sea, los estudios observacionales, sé que todos tenemos en la cabeza de que este año vamos a hacer un artículo de revisión y el año que viene hacemos entonces un observacional, un analítico, lo que sea. Pero no es mezclar. Este que están enviando ahorita es un artículo de revisión y deben guiarse por el formato de artículo de revisión. Nada de escribir población, muestra, no sé cómo es, descripción de la pregunta pico, cuál va a ser la población de estudio, cuál va a ser la interpoblación de estudio. O sea, yo voy a incluir pacientes, estudios que tengan estos pacientes, no yo voy a incluir pacientes que es del servicio de nefrología, porque nosotros no vamos a meter pacientes en este estudio, vamos a incluir este estudio que cumplan con esa característica. Entonces la terminología es distinta. Cuando usted escribe un estudio, y de hecho está escrito así, el diseño es un estudio, una revisión sistemática, y entonces abajo te pone un observacional descriptivo. O sea, ahí hay una confusión. ¿O es un artículo de revisión o es un observacional? Entonces creo que es eso. Siéntanse con sus tutores. Creo que en este momento necesitamos muchísimo el apoyo de los tutores. Estamos a mitad de año. Ya de aquí a diciembre lo que nos queda son 6 meses y yo sé que esos próximos 6 meses va a ser todo el mundo corriendo porque no corregí, no busqué a tiempo, no hice las cosas a tiempo. Y la intención es que lo hagamos bien. Entonces, busquen la información, traten de guiarse por los manuales que tenemos. Las clases de idiomas ya están cargadas, se están cargando máximo con 2 días de retraso entre la clase y la puesta en YouTube. Traten de ver las clases, si no es porque, oye, yo sé que ustedes, voy a hablar de radiodiagnóstico porque están aquí y todos los que están siempre en Zoom, que generalmente son siempre los mismos. Ustedes han venido a las clases, entonces yo no les voy a mandar a ustedes a que lean otra vez la clase porque ustedes ya vinieron, o sea, en teoría los puedo guiar, ¿entiendes? Porque sé que no entendieron algo y lo pueden mejorar. Pero la mayoría de los trabajos, los errores que tienen es porque no están familiarizados con la forma en la que estamos haciendo investigación. Entonces, imagínense lo que es que yo tengo que repetir la clase cada vez que me reúno con alguien que no vino a la clase de investigación. Entienden que también somos uno, ya somos 3, gracias a Dios. Está Dr. Camper y yo, y ahora está Jesús, que también nos va a ayudar, y probablemente tengamos a alguien más pronto. Pero igual 5 personas para 100 trabajos de investigación, no vamos a poder. Entonces, las reuniones son cortas, son muy breves, es darle esto, cada amor se van con las mismas dudas. Pero si ustedes se apoyan, mire, tengo dudas en el instrumento, vayan a la clase de instrumento, no tienen por qué ver las 12 clases de innovación. La clase de instrumento y lean instrumento.
¿Entiendes? Si me escucho la clase y si no lo entendí, entonces voy y les pregunto a investigación, ¿entiendes? Pero la intención no es que sientan que lo estamos mandando a ver la clase, sino que se apoyen en eso. O sea, probablemente la duda sea una duda que ya está respondida en la clase. Entonces, la puedes responder tú en tu tiempo cuando estés en la clase. Incluso estas sesiones de preguntas después de la clase los ayudan muchísimo más a ustedes. Creo que en las sesiones de preguntas, lo que preguntó Manuel seguro le aclara a otra persona que está haciendo un método de acto. Otra cosa adicional que, como ya les mencionó Fernando, ya tenemos un bioestadístico full time que está lunes y miércoles y viernes para que si necesitas con él, también nos está ayudando en la parte de metodología, que está de 8 a 5, que le puede dedicar un par de minutos para hacer explicaciones concernientes a metodología, que está todo el tiempo aquí. Pero también recuerden que en esta época de congresos, ustedes van a estar presentando artículos para presentar en forma de podcast y para optar a premiaciones y para mostrar su trabajo, que al final lo que estamos tratando de hacer con los pósters es hacer una difusión de nuestro trabajo. La forma que se continúe con ese póster y ese artículo que uno hizo es que eso termine publicado. Si nosotros nos quedamos solamente con la aspiración de hacer un trabajo de investigación para un póster y ganar un premio, hicimos un gran esfuerzo para quedarnos en el 50% del curso natural de lo que es hacer investigación científica. Entonces, recuérdense que la forma correcta de hacerlo es hacer un anteproyecto y que ese anteproyecto sea aprobado por el comité de ética. Si ustedes continúan con el patrón, que lo hacen, de hacer un trabajo para presentación en un congreso tipo póster para ganar un premio, y ese trabajo no pasó por el comité de ética en nuestra institución, no pasó por el departamento de investigación y no pasó por el comité de ética porque ni siquiera pasó por nosotros, y ustedes buscan solamente una asesoría de vía estadística, ese trabajo está muerto, eso no lo va a aceptar ninguna revista. Les comento que hace 2 semanas un trabajo reciente acaba de enviarse una revista y algunas revistas ya te están pidiendo una copia de la aprobación del comité de ética. Normalmente muchas de las revistas lo que nos piden es una declaración jurada de que el trabajo fue aprobado por el comité de ética. Pero hay revistas que ya te están pidiendo la copia donde está firmado por el presidente del comité de ética. Y no se puede hacer no se puede recabar una carta o una firma de aprobación del comité de ética de forma retrospectiva. Si usted llega con un trabajo que ya está hecho, no se puede deconstruir. ¿Cómo se dice? No, simplemente No volver se a... puede deshacer el trabajo que ya ustedes están presentando con resultados para hacerlo sin resultados, no se puede hacer. O sea, si ya el trabajo tiene resultados y no fue aprobado por el comité de ética, ese trabajo no lo puede aprobar ninguna revista. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo de acelerar los tiempos, pero toda la metodología tiene un objetivo, y es que se haga la investigación y se culmine con el objetivo de la investigación, el objetivo final, porque hay muchos objetivos, que es la difusión de su trabajo. Bueno, listo, nada, yo creo que ya tenemos casi hora de clase, así que si tienen alguna duda, pues bueno, la podemos escribir allí en el chat del departamento y nos vemos entonces el próximo jueves.